Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y ahora mismo seguimos en los estudios de nuestra identidad en Cristo. Y estamos estudiando ahora la carta de Efesios. Y entonces ya en la primera parte, como ya vimos hace varias semanas, en los primeros capítulos Pablo habla de nuestra identidad. Y ahora estamos terminando el capítulo 4 y ahí ya es una aplicación de qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos poner eso en práctica. Porque no queremos simplemente hablar de nosotros, queremos después dejarlo llegar a nuestros pies y a nuestras manos, a nuestras vidas, para que salga. Entonces, hoy estamos en Efesios 4 y vamos a empezar en el versículo 25. Y entonces ya la semana pasada hablamos de que ya nosotros tenemos que elegir cada día ponernos el nuevo hombre, porque ya Dios nos ha ofrecido una nueva naturaleza. Pero es una cosa que tenemos que decidir todos los días. Tenemos que renovar nuestras mentes. Tenemos que volver a empezar bien. Entonces dice en el versículo 25, otra vez de Efesios 4, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces vamos a parar un momento, vamos a ir más o menos versículo por versículo, porque cada uno tiene una aplicación, tiene algo para nosotros, para hacer. Entonces, primero, como vemos que tenemos una nueva identidad en Dios, como tenemos una nueva naturaleza que podemos poner, entonces dice que debemos ya dejar la mentira y hablar la verdad con el prójimo. Y nos dice el por qué. Porque somos miembros los unos de los otros. O sea, lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, importa. Porque nosotros somos miembros, somos partes de un cuerpo. Yo estaba pensando en el ejemplo de que es como el juego de Jenga. No sé si conoces el juego, yo voy a poner en la pantalla una imagen del juego, pero es ese juego con trozos de madera en una torre y hay que ir quitando un trozo y volviendo a ponerlo arriba. Y claro, no quieres quitar un trozo y que se caiga. Pero aquí el concepto es que nuestra manera de hablar también impacta a los demás. Es como, ahora saldrá una imagen de mi amigo Juanito ahí, que viene corriendo con su balón. Y claro, nosotros estamos jugando un partido así de Jenga y Juanito viene con el balón. Claro, ¿qué va a hacer Juanito? Va a tirar su balón y tirar la torre. Claro, la torre no tiene ninguna posibilidad de quedar ahí en pie. Pero eso es lo que nosotros hacemos si elegimos la mentira en vez de la verdad. Porque tarde o temprano, cuando mentimos, o como usamos la lengua también, tendrá un impacto negativo en el cuerpo. Y tenemos que reconocer, como dice aquí, que somos miembros los unos de los otros. ¿Podéis imaginar ya si tú te levantas por la mañana y la mano derecha empieza a pegar el lado izquierdo del cuerpo? Claro, no tiene sentido. Pero eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Es que ya peleamos contra otras partes del cuerpo. Entonces hay otra imagen ahora que saldrá. Entonces ya, este grupo en el barco. Entonces claro, hay 4 personas ahí. Entonces un lado
ya tiene un agujero y los dos están ahí ya intentando quitar el agua del barco. Y los otros dos tan contentos, diciendo, ¡oh, qué bueno que el agujero no está a nuestro lado! Pero eso es una locura, es una tontería. Porque claro, todos están en el mismo barco. Todos se van a hundir si no hacen algo. Y eso es lo que tenemos que tener claro, es que lo que yo hago tendrá un impacto en la vida de otros. Y a la vez tendrá un impacto en mí. Entonces, si yo vivo con la mentira, entonces va a hacer daño a otros, pero volverá también a mí. Entonces ya tiene ese impacto porque estamos conectados. Eso es un principio muy importante. Ya si somos cuerpo, estamos conectados. Y lo que yo hago tendrá un impacto en la vida de otros. Por eso debemos desechar la mentira, ya tirarla, y hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces esto es muy importante. A veces nosotros igual pensamos en la ira ya como algo... Bueno, la ira eso es pecado, lo dice en la palabra. Sí, lo dice en la palabra que ira es pecado. Pero hay una forma de ira que no es pecado. Hay una ira justa. Entonces, por ejemplo, en la historia de cuando Jesús entraba en el templo, y bueno, leemos en Mateo, por ejemplo, que él ya tiraba de las mesas. Entonces ya, incluso en algunas películas, ya muestran a Jesús como un loco, enfadado, que entra y ya empieza a tirar cosas. Pero eso realmente no es como la palabra dice, ni como pasó. Lo voy a leer. Esto sale en Juan 2. Entonces también sale en Mateo y Marcos, pero lo voy a leer en Juan 2 porque incluye un detalle importante. Entonces, dice en el versículo 13, Juan 2, 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces allí vemos que él no entró, ya al verlo ya se enfadó y empieza a hacer una locura. Porque primero dice que él hacía un azote de cuerdas. O sea, ya no está reaccionando. Nosotros cuando tenemos ira tantas veces reaccionamos. Ahí es donde ya entra el pecado. Y también nuestra manera de ver la situación normalmente no está basada en la justicia. Está basada en algo nuestro. Pero Jesús entonces veía el mal que hacían y no reacciona. Entonces ya está actuando ya con calma. Porque claro, cuesta tiempo para hacer un azote con las cuerdas. Entonces no es una reacción de un loco. Él sabe lo que está haciendo y quiere comunicar un mensaje muy claro. Entonces eso es lo que hace. Pero es importante, entonces, que a veces nosotros vamos a ver una cosa o Dios pondrá en nuestro corazón que algo está mal y debemos confrontar la situación. Pero nosotros, como dice la palabra, tenemos que
primero aplicarlo a nosotros y quitar la viga de nuestros ojos. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas y confrontar la situación con humildad. Porque nosotros no somos Dios, no somos perfectos, no somos mejores que nadie. Estamos conectados, todos estamos en el mismo barco y necesitamos a Dios. Entonces, por eso debemos a tratar con el tema de la ira, pero sin pecar. Entonces ya confrontar la situación, pero sin pecar. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces ya después de confrontar una situación, ya dejarlo ir, no guardarlo. Entonces Jesús no se fue de esa situación diciendo, es que esta gente, no sé, no puedo creer lo que hacen, es que... Tantas veces nosotros seguimos pensando en la situación. Seguimos ya volviendo a ver la película y esa escena. Pero ahí estamos dejando lugar al enemigo. Y lo que nosotros pensamos ya llegará a ser actitudes y acciones en nuestras vidas. Siempre. Lo que nosotros pensamos y seguimos pensando llegará a ser acciones y actitudes en nuestras vidas. Un ejemplo personal. Yo hace tiempo, alguien hizo un comentario que realmente para mí me hizo mucho daño. Entonces ya incluso rompió confianza. Yo no podía confiar en esa persona por lo que había dicho. Y en vez de tratar el tema y dejarlo ir, yo seguía de vez en cuando pensando y volviendo a esa escena. Hasta que llegó el momento cuando ya una noche me despertó unos pensamientos, unas imágenes que yo decía, pero esto, ¿de dónde ha venido esto? Pero yo había dejado lugar al enemigo, porque yo seguía pensando, reflexionando, volviendo a ese comentario que se hizo ya hace años. Eso es lo que no debemos hacer. Si es una situación importante, debemos tratarlo, pero después soltarlo. No seguir volviendo a esa escena. Porque realmente en eso estamos ya dejando pensamientos que no son buenos quedar en nuestras mentes e irán a ser actitudes y acciones. Entonces ya cuando vemos que lleguemos ahí, tenemos que renovar nuestras mentes, tenemos que confesarlo a Dios y pedir que nos limpie. Por ejemplo, en mi caso. Y tenemos que soltar la situación, tenemos que borrar el vídeo para no volver a esa escena de nuevo. Entonces, después dice en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces aquí hay dos cosas importantes que quiero resaltar. Primero, hay un cambio. Entonces, nosotros también tenemos que reconocer que la gente puede cambiar. Nosotros podemos cambiar. Dios está con el tema, Él tiene el negocio de cambiar a la gente dispuesta. Entonces, esta persona ha dejado su pasado.
Pero ya, entonces una persona que antes hurtaba, que ahora trabaje. Y no simplemente para cubrir sus necesidades, pero volvemos al mismo tema de reconocer que estamos conectados. Entonces, que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, para poder responder a las necesidades de otros también. Otra vez, porque estamos conectados. Eso es un concepto que repite y repite y repite. Por eso también Jesús, cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él decía, amar a Dios y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que reconocer que como seres humanos estamos conectados. Lo que yo hago, mis decisiones, tendrán un impacto en otros. Aunque me puedo convencer que no, que solo se trata de mí, que no está haciendo daño a nadie. No es así. Seguimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces aquí la palabra corrompida quiere decir podrida. Entonces no sé si alguna vez has encontrado algún animal allí en el campo que ya lleva unos días muerto, ya el olor, horrible. Eso es el concepto que se quiere comunicar aquí. Es que no haya ninguna palabra que huele así, que salga de nuestras bocas, sino que usemos palabras de edificación. Y eso otra vez no quiere decir, solo debemos decir cosas buenas. No. Cuando vas a edificar cosas, a veces hay que romper, hay que quitar lo malo, hay que preparar los cimientos para poder edificar. Y de vez en cuando ya se pone un ladrillo malo y hay que quitarlo y volver a arreglarlo. Pero eso es el concepto de que nosotros tenemos que tener cuidado cómo usamos la lengua. Y cuando tenemos que tratar un tema, o confrontar, o corregir, tenemos que hacerlo con compasión y con humildad. Y habiendo primero aplicado el tema a nosotros. Otra vez, porque no somos mejores que nadie. Y estamos conectados con todos. Entonces, no me voy a ir pegándome a mí mismo. Es lo mismo, no debo ir pegando a otro con mis palabras. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces hay palabras que hay que decir que son palabras duras, pero tienen un propósito de levantar, no de destruir. Y para que a fin de dar gracia a los oyentes. Otra vez, entonces Pablo nos está volviendo a los primeros 3 capítulos, especialmente el capítulo 2, pero donde habla de la gracia de Dios, que Él nos da lo que no merecemos, su amor, su perdón, su nombre, su familia, su espíritu, todo lo que nos daba, su justicia. Y entonces, la persona con quien estamos hablando debe reconocer la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos perdón. Todos nosotros tenemos que ser corregidos a veces. Pero nuestra manera de confrontar, de corregir, de responder, debe ser con humildad. Y eso no quiere decir ya con miedo, pero quiere decir
reconociendo que puede ser que yo he estado en la misma situación o que puedo estar en la misma situación. No soy mejor que tú, pero veo que lo que estás haciendo no te está edificando. Entonces, yo te quiero ayudar. Después, cada uno tiene el poder de elegir recibir ayuda o no. Pero mi actitud tiene que ser así, de reconocer que yo puedo estar en la misma situación. Entonces, después dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, otra vez, Pablo nos vuelve a lo que había dicho en los primeros 3 capítulos. Entonces nosotros tenemos la seguridad de las promesas de Dios porque estamos sellados con el Espíritu, por el Espíritu. Entonces, todo lo que el Espíritu hace por nosotros, si a nosotros nos da igual, si no queremos vivir de otra forma, si queremos portarnos como personas que no conocen a Dios, eso trae tristeza al Espíritu Santo. Entonces, ya esa palabra de contristéis tiene el significado de cargar o llenar de tristeza. Porque, claro, si eres padre o madre igual, puedes entender un trozo, una gota de esto, porque nosotros queremos que nuestros hijos ya no caigan en sufrimiento, que no caigan en las trampas del mundo, que no experimentan las cosas malas que hemos experimentado. Entonces ya les damos la sabiduría que tenemos, el conocimiento, las herramientas, pero de vez en cuando ellos no quieren la ayuda y van corriendo hacia la trampa. Y nos da tristeza, nos llena de tristeza o ya nos pone una carga encima. Eso es el concepto aquí. Es que no hagamos eso al Espíritu Santo. Entonces, porque Él somos sellados por Él. Para el día de la redención, cuando Dios ya pondrá las cosas bien, como deben ser. Y el 31 ya nos dice entonces otra cosa que debemos hacer. Quítense de vosotros toda amargura, que realmente es la expresión después de haber bebido veneno. Enojo, ira. Esta palabra es de respirar fuerte, eso de poner esa cara. Entonces, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces ya quitar todo eso. Es curioso yo creo que a veces si nosotros nos pudiéramos ver cuando sentimos esas cosas, nosotros ya vamos a querer quitar esas emociones. Aquí pongo algunas fotos de esas emociones. ¿Quieres parecer como ellos? Yo creo que no. Pero esas emociones salen de nosotros así. Ponemos la cara así. No lo vemos porque estamos tan metidos en la emoción. Pero si llevamos una cara así es porque, es un aviso que no es una emoción buena. No es lo que Dios quiere que llevemos en nuestros corazones. Porque ahí no sale nada de luz. Entonces por eso nos dice, mira, quítense de vosotros. ¿Ya? Quita todo eso. Incluso, hablando de la salud, ya con estudios se han encontrado que esas emociones también nos hacen daño. No traen buenos resultados. A cambio, hacen daño a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a los sistemas.
Pero ya, en vez de eso, dice en el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, en vez de las primeras emociones, nos dice que debemos ser benignos, ser amables unos con otros, misericordiosos. Ya, solo porque esa persona se ha metido conmigo, yo le voy a dar. No. Darle un poco de gracia, de misericordia. No, misericordia es no dar lo que merece. Igual merece una buena. Pero está bien. Yo también hago fallos. Yo también a veces me he metido donde no debo estar. Entonces, da un poco de misericordia. Perdonar unos a otros. Como Dios también nos perdonó. Aplicar lo que nosotros hemos experimentado de Dios. Si hemos experimentado el perdón, misericordia, benignidad de Dios, Dios perfecto, debemos ponerlo en práctica. Y otra vez, la base de todo esto es reconociendo que esa persona no es el enemigo. El enemigo es el diablo. Esa persona no es el enemigo. Y encima estamos conectados. Estamos en el mismo barco. Por eso debemos hacer, como Jesús decía, el rey de oro. Entonces, ¿cuál es el rey de oro? Bueno, lo voy a leer desde Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es un principio muy importante. Y no dice todas las cosas que la gente te haga a ti. No. Nosotros, yo empiezo. Entonces, lo que yo quiero que me hagan a mí, debo hacer. Y aunque no lo devuelvan, debo seguir viviendo así. Si me devuelvan mal por el bien, debo seguir siguiendo este ejemplo, este concepto de devolver el bien por el mal, de hacer lo que quiero que me hagan a mí, a pesar de su reacción. Porque somos del mismo grupo, para decirlo así. Estamos conectados. Y yo he experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el propósito de Dios, la presencia de Dios. Entonces debo vivir lo que yo he experimentado de Dios. Entonces te animo. Vivir lo que sabes. Aplicar la palabra de Dios a tu vida. Hoy este trozo de la Escritura es algo muy práctico. Pero tiene que ir desde aquí, aquí, y después a la vida. Entonces tiene que salir. Entonces tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado a seguir su ejemplo, no reaccionar sobre el ejemplo del mundo. Que sea así. Vamos a orar. Señor, gracias que tú no simplemente nos das una lista de cosas para hacer, pero primero tú has sido el ejemplo, tú lo has vivido, tú nos has dejado un ejemplo muy claro. Y Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestras vidas también.
y hacer lo que queremos que la gente nos haga a nosotros. Y hacer lo que tú hiciste. Y seguir el deseo de agradecerte a ti, Señor, porque tú has hecho todo para nosotros. Ayúdanos a vivir tu palabra y caminar contigo. Gracias por todo lo que tú haces en el día a día, Señor. Guíanos y ayúdanos a poner en práctica tu palabra y dejar a tu Espíritu obrar en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Como siempre, nosotros, somos un grupo de personas imperfectas, pero tenemos un Dios perfecto que Él seguirá haciendo la obra en nosotros hasta el final. Entonces, si tú necesitas algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo, necesitas oración o algún consejo o apoyo de esa forma, por favor, ponte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudar y apoyar, porque nosotros queremos ser de ayuda, porque nos necesitamos. Estamos conectados los unos a los otros. No vivimos como islas. Entonces, no lo olvides, que Dios te tiene aquí con un propósito y Dios quiere hacer una cosa especial en nuestras vidas. No en mi vida sola, pero en nosotros como un conjunto, porque nos necesitamos. Bendiciones y hasta muy pronto.